Hola, buenas noches. Aquí estamos otra vez transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, el video número 6 de la serie de 7. O sea que mañana concluimos esta serie de videos promocionales del curso que se va a realizar en el mes de agosto en la Universidad del Norte, en el Centro Cultural Cayena, y que se titula El Gran Relato, la aventura de la especie humana. Hemos venido haciendo entonces una secuencia a lo largo de toda la semana sobre los distintos temas que se van tratando en las sucesivas sesiones del curso. Hoy corresponde la sesión número 5, que trata de los siglos XIX y XX. Ayer ya habíamos mencionado la primera revolución científica, entonces hoy nos corresponde la segunda revolución científica, que más o menos se desarrolla entre la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX. Es allí cuando surgen pues las grandes teorías con las cuales hoy podemos explicar el mundo, podemos explicar la historia del universo y la historia de la vida. Y precisamente, como dije en el primer video, a diferencia del programa o el proyecto Big History que hace Bill Gates y David Christian, aquí organizamos el orden de otra manera. Ellos comienzan desde el Big Bang y van desarrollando toda la historia a través de 8 umbrales o etapas. Acá lo hemos hecho de otra manera, pero en este capítulo número 5 es donde nos encontramos, allí sí, con el tema de la cosmología, de la biología evolutiva, y por lo tanto es el momento preciso para hablar del origen del universo y la evolución del universo, al igual que el origen y evolución de la vida. Esto significa pues adentrarnos un poco en lo que es la ciencia de la cosmología, que tiene unos 100 años de existencia, la biología evolutiva, que tiene unos 150 años, y también la geología y la planetología, que nos permite abordar los temas de nuestro planeta Tierra, cómo fue cambiando a través del tiempo. Vamos a centrarnos, entre otras cosas, en dos grandes personajes como son Albert Einstein y Charles Darwin, y necesariamente tendremos que tratar la teoría de la relatividad y la física cuántica en el campo de la cosmología para poder, mostrar ese inmenso panorama, ese paisaje tan extraño que estas teorías, que son prácticamente contrarias al sentido común, nos abren y nos llenan de asombro. Entonces habría como dos partes, una parte que es el croquis del desarrollo de estas ciencias y otra parte que es el relato propiamente dicho, donde se hace la secuencia narrativa desde el Big Bang, pasando por el desarrollo de las estrellas, las galaxias, el sistema solar, hasta llegar a la historia de nuestro planeta, y allí ya entraríamos en las teorías de la biogénesis o cómo apareció la vida sobre la Tierra, que más que teorías son hipótesis. Luego la evolución de la vida, el árbol de la vida, y pues ya no tocaríamos la especie humana porque lo hemos venido desarrollando en capítulos anteriores. Ahora, a medida que se hace toda esta narrativa van surgiendo ideas, y lo que quiero expresar en este video son precisamente como las ideas interesantes, filosóficas o polémicas que surgen cuando se tocan estos temas. Por ejemplo, una primera idea es que la historia de la ciencia en estos 4 siglos puede verse como un proceso de unificaciones. Cuando hablamos de los griegos no lo mencionamos, pero esta idea en realidad se origina ya en la antigua Grecia. Entonces puede verse la ciencia como una serie de afluentes que van confluyendo hacia un gran río, y la ciencia se va volviendo un solo entramado, como una red holística. Y en eso es lo que nos permite hablar de que hoy por hoy es factible organizar en un solo relato una cosmovisión científica. Y veremos ejemplos concretos de esas unificaciones. Una segunda idea es la idea de progreso. La idea de progreso, cómo surgió en la sociedad en el siglo de las luces, en Europa. Pero vamos a pasar del campo de lo social hacia el campo de las ciencias naturales. Cómo esa idea permeó la geología, la biología y finalmente la astronomía, de tal modo que empezamos a entender que la naturaleza también tiene una historia, y no solamente los seres humanos. Nuestro planeta tiene una historia,
la vida tiene una historia, el universo tiene una historia, y cómo lo fuimos conociendo a lo largo de estos últimos 2 siglos. Eso significa que nuestra cosmovisión actual es dinámica, o sea, no es una visión estática como tenían nuestros antepasados, o una visión cíclica del tiempo que se repite, sino que tenemos una visión de desarrollo dinámico en todas estas ciencias y en toda esta descripción de la naturaleza y también pues de nosotros mismos. Bien, una tercera idea se le atribuye a Sigmund Freud. Yo no soy freudiano, al contrario, soy antifreudiano, pero él le dio a Copérnico y a Darwin el atributo de haber causado unas heridas narcisistas, la llama él, o sea, un golpe al orgullo humano tremendo. Copérnico porque sacó a la Tierra del centro del universo, puso al Sol como centro. Varios siglos después, ya entrado el siglo XX, Harlow Shapley nos mostró que el Sol tampoco es ningún centro, sino que orbita alrededor del centro de la galaxia Vía Láctea. Y poco después, en los años 20, supimos que nuestra galaxia es apenas una entre miles de millones de galaxias. Es decir, el ser humano está muy lejos de ser el centro o ser siquiera importante. Y Darwin nos ratificó eso desde el punto de vista biológico, porque mostró que el ser humano es simplemente un animal como cualquier otro, y hoy sabemos que no hay ninguna diferencia cualitativa radical entre la especie humana, el Homo sapiens, y el resto de animales. Simplemente hay diferencias de grado en algunos aspectos, y bueno, construimos estos aparaticos, los celulares, las tecnologías y el lenguaje, y eso nos da la impresión de que somos algo diferente, mitad hombre, mitad dioses, pero no es así. La realidad es que somos un animal más. Y entonces se habla de que Darwin, Copérnico, yo añadiría Shapley, dieron estos 2 golpes al orgullo humano y nos ubicaron como algo insignificante, producto del azar o la contingencia. Y desde el punto de vista de la religión, esta idea la consideran muy amenazante, porque algunos dicen que puede llevar al nihilismo. Realmente yo no lo creo. Nosotros somos los que damos el sentido a nuestras vidas. Bueno, hay una cuarta idea. A lo largo de miles de años, todo nuestro mundo familiar, la vida cotidiana a la que estamos acostumbrados y a la que nos hemos adaptado, resultó ser, según lo que aprendimos en el siglo XIX y XX, apenas una pequeña lámina de la realidad completa. Vivimos en un mundo intermedio entre un micromundo y un macromundo que es el universo entero. Y nuestra realidad cotidiana viene a ser algo así como una capa de un sándwich, el jamón del sándwich. Pero para mí el mayor descubrimiento que se ha hecho en la comprensión del mundo ha sido el micromundo. Allí es donde explicamos cómo funcionan los seres vivos, cómo funciona la física, la química, la biología molecular. Y bueno, entre otras cosas vamos a mirar el tema del reduccionismo, los pros y los contras del reduccionismo, pero no hay duda de que el mundo en miniatura que nos integra y nos compone nos permite explicar muchas cosas. Pero lo más interesante es que ese mundo macro y ese mundo micro juega con otras reglas distintas a las que son propias de la cotidianidad. Y entonces eso ha llevado a la ciencia a unos mundos extraños. Ha llevado a unas ideas absolutamente extraordinarias, incomprensibles. 100 años después de aparición de la física cuántica, sigue habiendo debates filosóficos sobre qué es lo que realmente significa. Y bueno, abordaremos eso porque realmente nos pone a pensar. Y yo diría que ningún artista ni ningún escritor de ciencia ficción ha logrado imaginar algo tan absolutamente absurdo como es la teoría cuántica. Entonces vale la pena asomarse a ese mundo y al menos sentir, si es que no comprender la idea propiamente dicha, porque eso es sumamente complicado, por lo menos sentir lo que significa que el sustrato de la realidad no es como nosotros pensábamos que era, sino algo completamente distinto.
Otro aspecto otra idea que aparece a lo largo de estas charlas es cómo la ciencia va copando los espacios de la filosofía. Si la filosofía dijo la primera palabra, es la ciencia la que tiene la última palabra. Lo que antes eran problemas filosóficos, al cabo de los siglos, fue poco a poco develado y solucionado por la investigación científica. Eso ha llevado a que la filosofía sea algo así como la acompañante hasta cierto punto subordinada a la ciencia, el acompañante reflexivo de la ciencia, pero eso es una integración muy positiva porque hoy podemos hablar de la filosofía científica. Antes la filosofía era un tipo de saber sumamente alejado de la ciencia, todavía hay una vertiente de la filosofía que es incluso hasta anticiencia, o por lo menos alejada de la ciencia. Pero aquí trabajamos desde la filosofía en su vertiente anglosajona, que no solo respeta la ciencia, sino que trabaja con ella y ha ido adoptando poco a poco algunos de los métodos de la ciencia. Por lo tanto, hablamos de filosofía científica en este caso. Esto nos llevará, por ejemplo, a reflexiones cuando estemos hablando de cosmología sobre asuntos tan interesantes como el diseño inteligente, o llamado problema del ajuste fino, fine tuning. Este es un tema de cosmología, porque el diseño inteligente en biología no nos interesa, es una bobada, no vale la pena detenerse allí, pero en el campo de la cosmología sí es una idea seria que vale la pena abordar. También veremos que nuestras viejas hipótesis sobre el origen de la vida han cambiado. En el siglo XX predominó la idea del caldo primigenio, que la vida había surgido en el mar. Todavía hoy seguimos pensando que la vida surgió en el mar, pero ya no en un caldo primigenio, sino en las fumarolas. Y estas formas de vida extremófilas no se alimentaban precisamente de la energía solar, sino de los minerales y de la energía del calor que viene del centro de la Tierra. Bueno, este tipo de ideas se ha convertido como en la hipótesis aparentemente más fecunda, pero quizás nunca jamás sepamos realmente cómo se originó la vida, aunque yo soy optimista de que en este siglo tengamos la respuesta. Asimismo, aprovecharemos para mirar cómo es el dibujo del árbol de la vida actualmente. Hace 20 o 30 años el dibujo era completamente diferente. Hoy tenemos una mejor comprensión gracias a la genómica y a las relaciones a ese nivel entre los seres vivos para poder dibujar un mapa bastante diferente del que teníamos antes y tener así una mejor comprensión. Bueno, la idea es, como en el capítulo 5, redondear toda una cosmovisión, una idea de la naturaleza, una concepción científica del mundo, pero esto va asociado a la tecnología. Es decir, esto confluye con una serie de desarrollos, la segunda revolución industrial, el motor de combustión interna, la civilización del petróleo. Todo esto llevó a la sociedad de consumo en el siglo XX, y eso nos va a apuntar para el día de mañana a la problemática actual. El último capítulo está dedicado al futuro de la humanidad. Todo este aprendizaje, toda esta visión genera también unas capacidades tecnológicas que van a afectar radicalmente la existencia de la humanidad. Pero eso lo veremos en el día de mañana, después de que la selección Colombia le haya ganado a Polonia. Así que hasta pronto, nos vemos mañana. Gracias a todos por escucharme.